viene, ¿verdad? Igual que todos los jubilados de aquí. Bienvenido también Pastor de Gracia de nuevo a la iglesia con Nati. Siéntanse todos muy bienvenidos. Está un poquito frío afuera, ¿verdad? Pero está soleado. Así que eso nos alegra más. Voy a leer en esta mañana 10 versículos de 2 salmos diferentes. Son tan hermosos que creo que debemos leerlos. Dice el Salmo 19, del 1 al 5, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Qué lindo, ¿verdad? Como ahora vemos el sol, dice que es como un esposo que sale de su tálamo. Imagínense la comparación que hace aquí el salmista. Y el Salmo 21 dice, el Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Todos nosotros elevamos oraciones a Dios todos los días, ¿verdad? Y a veces decimos: ¿será que Dios me escucha? Tanto tiempo que tengo pidiéndole esto y yo creo que no me escucha. Pero ¿qué dice aquí? Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén, ¿verdad? Gracias a Dios por tenerlo. ¿A dónde correríamos si cuando tenemos problemas no lo tuviéramos a Él? Pero para todos nuestros problemas debemos correr a Él primero, ¿verdad? Y Él nos concederá, dice aquí el salmista, las peticiones de nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar la lección de escuela sabática. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por este día sábado que nos regalas, para que podamos descansar y venir a adorar tu santo nombre. Gracias por este sábado tan lleno de sol. Está un poquito frío, pero nos alegramos porque sabemos que tu presencia está con nosotros en este lugar. Por favor, al escuchar la lección de escuela sabática, que sea solamente para edificarnos espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya sé por qué se sonríe la hermana Tamara. Fui cortés. Cosa muy rara en mi persona. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Me alegra mucho que nos reunamos un número tan largo, tan grande a esta hora. Aunque yo creo que más por compasión para nosotros los jubilados es que movieron la hora de las 9:30 a las 10, ¿verdad? Así ya está más caliente el día cuando llegamos a la iglesia. Bien, tenemos una lección muy linda para esta mañana. Yo le llamo linda, no sé cuál es la opinión de ustedes. Porque digo linda porque toca un tema que en algunos momentos se vuelve controversial, aún en nuestro ambiente adventista.
y ese título de hoy es La Ley y la Gracia. A veces nosotros mismos pensamos que estos dos conceptos están dándose guantazos, ¿verdad? Pensamos que es un tema en el que se presta solamente para la discusión, para el debate. Y en realidad yo no veo, después de estudiar, después de repasar, no veo ningún conflicto entre la ley y la gracia. No sé qué piensan ustedes. No veo ningún conflicto entre la ley y la gracia. No son exclusivas entre sí, más bien son inclusivas. Se corresponden una a la otra. Ya la hermana Lazo quiere participar. Diga. Sí. Lo siento, pero me gusta participar. Realmente, como usted dijo, pastor, la lección de esta semana, repasando yo, mirando la lección de todo el trimestre, la lección de esta semana es la crema innata. Es la verdad presente en Deuteronomio y en toda la Biblia, porque mismo Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, yo sé que lo que voy a decir ahorita es controversial, pero cada uno tiene su opinión y yo respeto opiniones, y eso es lo importante, respetar las opiniones. Se dice, en matemáticas se dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Pero cuando yo leo la palabra ley y gracia, aquí el orden de los factores sí altera el producto, aunque las dos se concuerdan y se abrazan y todo, pero primero para mí está la gracia, y esa gracia llena de amor es lo que me va a dar a mí la ley. Gracias por su observación. Muy bien, a algunos no les gusta hablar mucho de la ley. Donde quiera que estemos, gracias a Dios, hay leyes. Yo le doy gracias a Dios que vivimos en un país donde hay leyes, en Estados Unidos, aunque también aquí ahora las cosas se van degenerando bastante, pero todavía hay leyes y todavía se aplican con más justicia que en otros países. Yo quisiera que ustedes se imaginaran por un momento vivir en un lugar donde no existe ninguna ley. Todavía algunos dicen, aun si no hubiera leyes en el sentido usual de la humanidad, se impondría la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Le doy gracias a Dios que cuando salgo a la calle manejando el carro hay semáforos. Aquí, pues, como el pueblo todavía no es muy grande, pero todavía necesité pasar por 2 semáforos para llegar hasta aquí. Quiero imaginarme, y les invito a ustedes también a imaginarse un día en una ciudad grande, de cualquier lugar del mundo que usted conozca, sin energía eléctrica y por consiguiente sin semáforos. Imagínense tal vez Tokio, tal vez Nueva York, tal vez Chicago, tal vez Los Ángeles, Houston en Texas, o si queremos otro país más cercano, imaginemos a México, la Ciudad de México, el Distrito Federal. La primera vez que manejé ahí, esa vez no manejé, 1976 en el Distrito Federal. Afortunadamente llegamos esa vez conducidos por otra persona. Mi cuñado me dice: lo voy a llevar por la calle donde está El Ángel. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Hay algunos, sí. El Ángel es un lugar muy popular en la Ciudad de México. Año 1976, la ciudad tenía 14 millones de habitantes en ese tiempo. Y cuando él enfiló ya cerca de donde está esa estatua del ángel, ahí es donde la gente de la Ciudad de México hace sus celebraciones. Cuando es algo grande, se dirigen todos ahí. Y en esa ocasión no era una de esas fiestas. Mi cuñado me dice: vamos solamente a rodear la glorieta donde está la estatua del ángel. No nos vamos a detener porque no hay donde estacionarse ahí. Cuando ya estábamos bien cerca, yo quise saber y le dije:
¿y quién tiene la vía aquí? Y la respuesta de él fue la siguiente: el que entre primero. ¿Quieren razonarlo? El que entre primero. Así que el que fuera más hábil entrando. Solo hay que cuidarse de no chocar uno con otro. Pero ese día había energía eléctrica y había semáforos y todo. Yo andaba confiado. Por lo tanto, cuando hablamos del tema de la ley y la gracia, tenemos que cuidarnos de establecer el balance correcto. Darle a cada una su lugar. ¿Por qué razón debemos darle a cada una su lugar? Porque las dos vienen del mismo Dios. No podemos renunciar a una y quedarnos con otra. Pastor de Gracia. Yo creo que entendemos bien lo que es la ley. Pastor, yo voy a necesitar que se ponga de pie, perdone, pero por la confianza que le tengo le pido eso. Y así los hermanitos que están cerca no tendrán mucho temor de que usted se saque la máscara. Oh, el hermano que tenía aquí un micrófono listo, ahora sí. Ahí va. Okay. Entonces me siento. Sí. Diga, Pastor de Gracia. No, iba a mencionar que en la Biblia siempre se menciona que la ley es eterna y que es perfecta. Sí. Así que si hablamos de cuál existió primero, podríamos decir que la ley siempre ha estado allí, porque es solamente un reflejo del carácter de Dios. Y mientras Dios ha existido, que ha sido de siempre ha existido la ley. Solamente que fue adaptada cuando los hombres vinieron, adaptada a su condición de hombre. A la gracia, que es parte del carácter de Dios, su misericordia hace posible que para nosotros hubiese salvación. Así que la ley siempre está ahí. Y la gracia es parte de Dios mismo. Sí. No hay ninguna contradicción en eso. Alguien quebrantó la ley y la gracia está ahí. Para ponernos en una condición donde podamos volver a obedecer a través de su Santo Espíritu la ley de Dios. Así que esas dos cosas van una con la otra, no hay nada de malo con eso. La ley la necesitamos, es una ley del universo. El que quiere vivir sin ley, pues no cabe en este universo ni en ninguna parte. Correcto. Muy bien, gracias. Hasta ahí entonces entendemos que no hay ningún problema en tratar este asunto de la ley y la gracia. Aquí vemos que las dos, viniendo del mismo Dios, procediendo del mismo Dios eterno, tienen que relacionarse entre sí en forma armoniosa. Tenemos que establecer el balance. Para eso yo quiero compartir con ustedes dos citas que hay aquí en este auxiliar que nos conceden el Departamento de Escuela Sabática, y esto corresponde al material del día jueves de la lección. Dice: hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. Dos errores. El primero es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Esto es cuando queremos ganar la salvación por nuestros propios méritos. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos para observar la ley, está procurando una imposibilidad. O sea, nadie va a ganar el cielo por lo muy bueno que haya sido o por las muchas buenas cosas que haya hecho durante la historia de su vida. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Está claro, ¿verdad? Nunca vamos a ser salvos
por lo bueno que hayamos hecho. El segundo error, el error opuesto y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. ¿Cómo se llama al resultado de guardar la ley de Dios? Obediencia. En otras palabras, somos salvos, pero debemos obedecer. El único momento cuando podemos obedecer es cuando hemos sido salvos. Antes de ser salvos no podemos obedecer, porque es la gracia de Cristo la que nos habilita para poder obedecer la voluntad de Dios. Seguimos con este párrafo. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Somos salvos por gracia. ¿Y cómo nos apropiamos de esa salvación que es gratuita? Por medio de la fe. La fe es el vehículo. ¿Y de quién es la gracia? De Cristo. ¿Quién nos salva finalmente? Cristo. Vamos bien, ¿verdad? Tengo otro párrafo aquí con respecto a la misma fecha. Dice, nunca habríamos aprendido el significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué necesitamos la gracia? Porque caímos. Ahora yo aquí les lanzo otra pregunta. ¿Cuánta gracia necesitan los ángeles que están con Dios en el cielo? ¿Alguna? Ninguna. No han pasado por la experiencia del pecado. Dice, Dios ama a los ángeles sin pecado que le sirven y obedecen todas sus órdenes, pero no les concede gracia. Esos seres celestiales no conocen la gracia, nunca la necesitaron porque no pecaron. Y aquí hay unas líneas que voy a leer también, que las tomo como una definición de la gracia. La gracia es un atributo que Dios destina a los indignos seres humanos. No la buscamos, sino que fue enviada en nuestra búsqueda. ¿Oyeron eso? La gracia fue enviada en nuestra búsqueda. Entonces esa gracia tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de esa gracia? Jesucristo. Lindo, ¿verdad? Este tema de la ley y la gracia es un tema muy hermoso. Solamente tenemos que asegurarnos que lo estamos entendiendo bien y que lo aplicamos correctamente. ¿Qué tan nueva? Sí, hermano. Perdón. Yo pienso que tiene que existir el balance, ¿no? Eso porque está. hay mucha gente que dice que la ley fue clavada, la exageración. Hoy en día la exageración, el extremismo abunda. Las noticias, todo el extremismo. Entonces hay gente que dice, oh no, la ley fue clavada en la cruz, eso de leyes no, pero otra gente dice, la gracia no, eso es evangelio barato. Entonces yo pienso que lo importante es que nosotros sepamos hacer un balance, darle a cada una el lugar que merece, el lugar que ocupa, sí, ¿verdad? De entender exactamente cuál es el propósito de la ley. Y hemos estado estudiando, no me salva. El propósito de la ley es la prosperidad, es que me vaya bien. ¿Sí? Ese es el propósito, es el plan. Y por ejemplo, usted estaba mencionando del DF. Hay una anécdota de una historia que se llamaba la Perfect City, la ciudad perfecta. Y el alcalde estaba tan feliz porque pues, todo era perfecto y la gente era feliz y todo. Y él dijo, bueno, voy a hacer un día sin leyes para que la gente pues diga, oye, que estén felices, libres, ¿no? Y entonces venía un hombre manejando y ve la luz roja. Oh, tengo que hacer esto, pero se acordó que ese día era sin ley y se pasó la luz roja. Y cuando se pasa la luz roja, el que venía la luz verde lo choca.
Entonces el señor que fue afectado se baja del carro enojado a pegarle al que le chocó y se acordó, no debo pegarle porque la ley me dice que no hay que pegarle, pero se acordó que era un día sin ley y le pegó. Entonces vinieron los otros y empezaron todo el mundo a pelear y a chocarse, hasta que el alcalde llegue a la conclusión, no puede vivir el pueblo sin ley. Entonces es como que me abarca, me abraza la ley, es una protección, es una bendición. Sí, la ley es una protección, está correctamente dicho, es una bendición y yo insisto, vienen del mismo Dios, no podemos disociarlas, tenemos que seguir con las dos. La una, la gracia, y la necesitamos porque nosotros nacimos en el momento en que ya le doy su tiempo, señora Guevara, en el tiempo en el que la historia del mundo registra que este mundo es un mundo de pecado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya nacimos con la necesidad de la gracia y hay un instrumento de Dios que nos lleva a donde está esa gracia y ese instrumento se llama ley. De lo contrario, no sabríamos dónde está la solución a nuestro problema de pecado. Señora Guevara. Sí, pastor, pensando la situación caída del hombre, de nosotros como seres humanos, que caímos, estábamos allá abajo sin esperanza, ¿verdad? El destino nuestro era la muerte eterna. La gracia de Dios aparece para sacarnos de esa condición. Y con ese corazón agradecido que yo tengo por lo que Cristo Jesús ya hizo por mí, la obediencia a su ley es el resultado natural. Exactamente. Cuando yo reconozco que yo no debí haber sido salva porque soy pecadora, soy mala, nací con esa naturaleza y ahora veo que Jesús viene, da su vida completamente perfecta por mí. El resultado es inevitable. Yo estoy agradecida con Cristo, entonces mi vida tiene que reflejar a ese que me dio la salvación. Amén. Así que yo no tengo ni que leer los 10 mandamientos para saber si estoy guardando 5 o 6 o los primeros 4. Ya sé, esa es mi respuesta a ese sacrificio tan grande que Jesús hizo. Sí. Y el resto quiero vivir como salvada en este mundo. Por eso no robo, no mato, no codicio. Amén. Ni hago lo demás. Pero se deleita en la ley de Jehová. Amén. Y no tiene ningún problema en hablar de la ley de Jehová. Yo he sentido, hermanos, que la tendencia que hay ahora es de que ya casi no se presentan temas desde la plataforma que hablen de la ley de Jehová, como si fuera un pecado hablar de la ley de Jehová. Pero ¿cómo? Si viene del Dios que nos dio la gracia, y es la ley de Dios, y es la ley de orden. No hay un país seguro sin ley. Ya le doy su tiempo, Pastor Guevara. No hay un país seguro si no hay ley. Ese es el orden, está establecido. La ley comienza en el cielo. Desde que tenemos conocimiento del universo y del Dios que conocimos y adoramos y servimos, sabemos que es un Dios de orden y la ley es la base de su gobierno y está basada en el amor de Dios. Es por amor que nos pone una ley. Si no nos amara, nos dejaría libres entre comillas, ¿verdad? Todavía somos libres, aunque hay ley, de decidir si obedecemos o no obedecemos la ley. Por eso Santiago lo llama la ley de libertad. Pastor Guevara. Siguiendo con ese pensamiento, los ángeles, se dijo, no conocen o no necesitan la gracia de Dios, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, se dice que hay una ley para ellos en el cielo también, y es la ley del amor, ¿no es cierto? En realidad los 10 mandamientos son el desglose en nuestra condición caída para que podamos entender bien lo que significa el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Ahora, sí debemos recordar que en nuestra condición pecaminosa primero viene la gracia.
Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó solo por su gracia, no por lo que ellos eran. Cuando ya los había salvado, los llevó al Sinaí y les dijo: así es como deben vivir los salvados por gracia. Correcto. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Por eso, para el que ama a Dios de todo corazón, en realidad, como dijo mi esposa, no necesita estar leyendo los 10 mandamientos y chequeando a ver si me faltó uno o no, porque el resultado natural de su amor a Dios lo hace vivir como Dios quiere que viva. Amén. Gracias, pastor. Hermano Carlos Ramos. Y para los que dicen que la ley fue dada a los judíos en el Sinaí, cuando Satanás dice que Satanás pecó, entonces el pecado es infracción de la ley. Sí. Entonces, si Satanás pecó en el cielo, quiere decir que ya había ley, Sí. ¿verdad? Y también nuestros primeros padres pecaron, o sea que ya había ley para ellos también. O sea, la ley no fue dada a los judíos en el Sinaí, porque la ley es eterna. Sí. Lo que acaba de decir el pastor Guevara para conciliar los dos puntos es que Dios no le puso al pueblo de Israel como condición el guardar una ley antes de redimirlos. Primero los redimió. Amén. Primero los sacó de Egipto. El pueblo de Israel, aunque vivía en esclavitud, tenía conocimiento del bien y del mal. ¿De dónde viene ese conocimiento? De la existencia de una ley. Absolutamente, no hay problema en eso. Entonces, la ley es eterna porque fue creada, fue diseñada por un Dios eterno. Y es la misma ley que se violó en el cielo. ¿Cómo sabía Lucifer que estaba haciendo mal? Este es otro detalle que nos saca de nuestras cabales, o por lo menos a mí, cuando me detengo a pensar cómo en un ambiente de santidad, un ambiente de justicia verdadera, como es el cielo, en la presencia de Dios sentado en su trono, un ser creado por Dios, santo hasta ese momento, finalmente decide que él quiere ser igual a Dios. Y porque quiere ser igual a Dios, pero no en lo bondadoso, ni en lo misericordioso, no en el amor de Dios, sino que él quiere solamente el honor y el poder. ¿De acuerdo? Y eso consistió en el primer pecado, y el pecado se transfiere a la tierra. Si aquí había una mano, creo que ese hermano Cepeda. Sí, siguiendo el paso, un poco lo que usted dijo sobre el Lucifer en el cielo, él quería ganar el trono de Dios más alto. Entonces, sabemos nosotros que el conflicto comienza del cielo, ¿no? Sí. Ya está comenzando. Establecido. Entonces, nosotros somos pecadores completamente. En realidad, somos completamente pecadores. Queramos o no, somos pecadores. Aceptemos o no, seguimos aquí en el pecado. Ya Cristo pagó por nosotros el pecado. Solo nos falta una cosa a nosotros: quitarnos nosotros el pecado que tenemos siempre. Pero para quitarnos a nosotros el pecado de nosotros mismos, dice la palabra de Dios, y yo lo tengo bien seguro porque el apóstol Pablo dice que yo vivía, dijo, sin Cristo. Andaba yo sin ley también. O sea, él andaba haciendo lo que él quería, sin nada. Entonces, cuando nosotros dejamos que no ande Cristo con nosotros, claro, vamos a seguir en el mismo pecado, en el mismo, quebrantando la ley de Dios, los principios de Dios. Pero ¿cuál fue el peligro que nosotros causamos hoy en día? Lo que Lucifer hizo en el cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión del enemigo hoy en día? ¿Cuál es? Quebrantar la ley, la palabra de Dios, la ley. O sea, para que usted no lo crea, que no fue así. Pero si usted inteligentemente, usted debe de leer la Biblia, conservar lo que usted ha aprendido de Dios y mantenerse lo que usted cree, porque nunca, escuchemos esto, nunca nosotros como seres humanos aquí en la tierra vamos a cambiar.
el plan de Dios. Nosotros no vamos a hacer nada, solamente que nosotros tenemos que concentrarnos en lo que Dios hizo. Lo creamos o no, o sí o no, pero la verdad que Él lo hizo todo y tenemos que saber, en que nosotros nos orgullecemos, decimos no, que así, que no lo es, no, lo que éramos martillo es porque lo duele, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aceptarlo, confesarle y mantenernos, porque al final dice que yo pagaré, dijo el Señor, ¿sí o no? Sí. Según fueron lo que hicimos cada quien. Entonces no podemos especular, nosotros decir, no, que él dijo esto, el otro dijo lo otro. No. Usted sabe lo que ha leído, usted va en el camino correcto. Usted tiene que aceptar lo que él dice y ya. Muy bien. Aceptar significa también hacer, significa aplicar. Es verdad, nosotros por nosotros mismos no podemos lograr el cielo, no podemos lograr la salvación, pero Dios hizo provisión y la hizo incluso antes de crear al hombre. Génesis 3:16 dice claramente, Génesis 3:15, ¿quién ocuparía nuestro lugar en esta situación de pecado? Hermanos, yo creo que el problema, si en algún momento sentimos aversión a este asunto del tema de la ley, todo esto radica en la actitud que asumimos frente a la ley como un instrumento rector de la vida del ser humano. Yo quiero que ustedes abran su Biblia en el Salmo 119. No sé, ya le doy nada. Yo no sé cómo está subtitulado este salmo en su Biblia, pero en la mía lo llama excelencias de la ley de Dios. Y este es un salmo, en algún momento yo dije salmo de David, pero aquí dice Aleph, y Aleph es solamente una de las letras del alfabeto hebreo. No dice quién escribió este salmo. No. Pero es muy posible adjudicárselo a David. Bueno, eso no es lo importante. Yo quiero nada más que ustedes fijen su atención en el Salmo 40 y el versículo número 8. Yo estoy diciendo Salmo 119 y ahora los mando al 40. No, en el Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. ¿Cómo dice? Léalo usted para usted nada más, yo lo voy a leer para todos aquí. Versículo 97 en el Salmo 119 nos dice: cuánto amo yo tu ley. Esto dice el salmista: todo el día es ella mi meditación. ¿En qué radica entonces el problema en cuanto a la ley para los que tienen problema con la ley? En que no aman la ley. Pero si amamos a Dios necesitamos amar la ley, ¿no? Porque es la ley de Dios. Y no es nada dañino. Ya establecimos que si no fuera por la ley, por las leyes de los países, algo más grave habría ocurrido a nuestra integridad física. Pero gracias a Dios que hay leyes establecidas para protección del ser humano. El salmista dice, aquí señalé otro, el Salmo 19 y el versículo número 7. Salmo 19 y el versículo número 7. No me he olvidado de usted, hermana Lazo. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Es positiva la ley? ¿Hace cambios el guardar la ley? Claro que todos son bajo la aplicación del Espíritu Santo a través de la gracia del Señor Jesucristo. ¿El poder está en quién? En Jesús. Cuando nosotros entonces obedecemos su ley, estamos siendo objeto de transformación en nuestra vida. A ver si hay otro salmo aquí que señalé, el 119 y el versículo 165. 119
y el 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿No es esto hermoso? Si asumiéramos una actitud positiva hacia la ley de Dios porque amamos a Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo seríamos capaces de obedecer su ley. Y aquello que escapa a la incapacidad humana, lo cubre ¿quién? El Señor Jesucristo con su justicia. No hay justicia humana que valga, solo del Señor Jesús. Hermana Lazo, por favor. Sí, pastor. La gracia te saca de la desgracia. No hay un versículo, un libro que hable también acerca de lo que es la gracia y la ley que el libro de Efesios 2. Efesios 2 dice, estabas muertos en el pecado, eras hijo de perdición, tenías ira como los otros, por naturaleza, dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. Entonces, esa gracia de Dios me saca de todo eso. Entonces aquí viene Efesios 2:4 donde dice, pero Dios con su misericordia te rescata, te da ese amor, no por tus obras, porque tus obras no te salvan, pero las obras buenas las da Dios para que yo me proteja, para que yo sepa cómo conducirme. Como el pueblo de Israel salió de 430 años de esclavitud, donde prácticamente se podía pensar que vivían como animales, pobrecitos, puro esclavitud, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de las relaciones personales, y ahora van caminando hacia una ciudad donde está llena de idolatría. Entonces Dios dice, yo quiero que ustedes sean mis hijos, que no les vaya a pasar lo mismo que allá en Egipto, en la esclavitud, cuando lleguen a la Canaán. Entonces, venga, les voy a dar esto porque los amo. Entonces, la respuesta a todo eso es la obediencia. Entonces eso viene así, mire, es una ruleta, vamos a lo mismo. Pero el punto principal es que Jesús es la verdad y es la verdad presente. Gracias. Muy amable. Voy a retomar el asunto ahí donde usted lo deja. Miremos al pueblo de Israel ahí en la frontera, antes que Moisés muriera, porque el libro de Deuteronomio se le adjudica a Moisés. Y entonces están cerca de la frontera y Moisés convoca al pueblo y les lanza todo el contenido, menos un capítulo, todo el contenido del libro de Deuteronomio. De paso, tal vez es bueno que refresquemos en nuestra mente que Deuteronomio significa la segunda ley, un nombre griego de deuteros y nomos. Deuteros es segundo y es un número ordinal, ¿no es cierto? Y luego nomos, que significa ley. En otras palabras, es la repetición de la ley. Se da en el capítulo 5 de Deuteronomio otra vez la repetición de la ley con un breve cambio que se encuentra en el mandamiento el cuarto mandamiento, ¿verdad? La razón por la que ellos deben guardar la ley. Ya no es porque Dios es creador, sino porque Dios es redentor. 5 minutos me dice el árbitro. Yo no digo ya no es, sino más bien además de. Además de, sí. Muy bien. Sí, pastor, ¿usted quiere decir algo? ¿O eso es? No, yo quería mencionar esto, que al final todo lo que Dios nos pide que hagamos no es para bendición de Dios o para beneficio de Él. Sí. Todo es para nuestro beneficio. Cuando Dios le dice al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, de nuevo, y le repite la ley a través de Moisés, le dice, es para que te vaya bien, para que tengas para que prosperidad, prosperes, para que estés protegido. Ese es el propósito. Así que no hay ninguna razón para que no sintamos deleite, como dice la Biblia, en obedecer la ley de Dios, puesto que ya su gracia nos ha dado la salvación. Gracias, pastor. Aunque en realidad nosotros no debiéramos tomarlo solo en el sentido de para que nos vaya bien, como decir, yo voy a devolver el diezmo porque así Dios me va a bendecir mucho. No, yo devuelvo el diezmo porque mi corazón reconoce que Dios me hizo y Dios me da la bendición. Es gratitud. Entonces es un resultado.
en este asunto también de guardar la ley de Dios hay esa cuestión de motivación. ¿Por qué nosotros obedecemos? ¿Porque amamos o porque hay un castigo al final? ¿Y cuál es la razón de amar a Dios? ¿Hay algún motivo para amarlo? ¿Ha hecho Él algo grande por nosotros? Pues imagínense, hermanos, si no fuera por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ¿cómo estaría nuestra condición ahora? Sin esperanza. Pastor de Gracia. Yo quería mencionar este verso que para mí tiene un significado muy lindo. Y es primero de Juan, el capítulo 5, el verso 3, para que de una vez nosotros podamos entender qué es lo que Dios está diciendo. Dice ahí, porque este es el amor de Dios. La gente habla del amor de Dios, pero mira lo que va a decir aquí. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Hay algo más claro que se necesite? Sigue, pastor. Y sus mandamientos no son penosos, o son una carga cuando amamos a Dios. Cuando pensamos como David, ¿verdad? El mandamiento está en mi corazón. Sigue. Así es. Así que yo he visto que a través de Deuteronomio constantemente se repite este mismo inciso. La grandeza de mi pueblo es que guardemos sus mandamientos. Y nosotros vemos que todo lo que el diablo ha hecho desde el cielo hasta este momento y lo que hará hasta que lo dejen funcionar es oponerse a la ley de Dios. De una u otra forma él va a poner argumentos de que es difícil de guardar, que es legalista, que esto y lo otro, porque ese viene del diablo. Todo el que habla de los mandamientos en forma negativa está siendo portavoz de Satanás. Sí. Porque en la Biblia, la prosperidad del pueblo, tu grandeza será en guardar estos mandamientos, que es el reflejo del carácter de Dios. No hay ninguna contradicción en eso. Es un tema muy lindo, ¿no les parece? Así que si nosotros estamos convencidos de que por amor Dios nos ha concedido su ley para nuestra protección, para nuestra prosperidad y para vida eterna, no porque la vida eterna la dan los mandamientos, sino que por la gracia de Dios somos salvos y nos apropiamos de esa salvación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces es que nosotros podemos permitir dejar, porque si no se lo permitimos tampoco lo puede ser. Dios es todopoderoso, pero Él no va a producir cambios en nuestra vida si nosotros le cerramos la puerta. Tenemos que invitarlo a venir a nosotros. Tenemos que decirle: Señor, yo estoy aquí de rodillas delante de ti, yo me entrego a ti, yo ya intenté hacerlo. Hermanos, ustedes tienen sus luchas, yo tengo mis luchas. Todos tenemos luchas en la vida. Siempre hay un talón de Aquiles. Siempre hay un punto en el cual flaqueamos. Y para poder salir vencedores en ese punto tenemos que ir de rodillas delante del Señor Jesús. Pero tenemos que darle libertad para que Él trabaje en nuestra vida. Tenemos que decirle: Señor, yo no puedo, pero tú puedes hacerlo. En ningún momento debiéramos justificar nuestras acciones pecaminosas diciendo: oh, el Señor Jesús me da su gracia, Él me salva, yo no tengo ningún problema. Un compañero de trabajo en Centroamérica me decía: yo peco hoy, le pido perdón a Dios, y mañana hago lo mismo, y así. Yo cada día le pido perdón, yo también le pido perdón, pero no debo andar jugando con esa interpretación de la gracia divina, porque entonces Jesús no ha venido a nuestras vidas. La gracia de Jesús puede trabajar en el corazón y la vida de aquellos que se entregan a Él, que reconocen su debilidad, reconocen que son pecadores, pero que también saben que Dios está reclamando obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dejamos ahí. Perdón, hermano Candemil, que me le pasé un minuto o dos. Debemos dar gracias a Dios por la ley y por la gracia. Debemos obedecerla con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.